Hola, buenas tardes. Eh, Les consulto primero que nada si se está escuchando bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada quería agradecerles a todos por estar conectados. Vamos a tratar de arrancar relativamente puntuales, por eso dijimos a las 17:10. Obviamente, más que nada, al doctor Gabriel Lanzavecchia, espero pronunciarlo bien, que es el disertante en el día de hoy, de estas jornadas que van a ser cuatro, un curso de 4 jornadas sobre endeudamiento de los consumidores, un tema que se viene tratando mucho en la provincia de Buenos Aires, y que creo que, bueno, con las contingencias que estamos pasando en nuestro país, proyecto de ley de por medio que en este momento se está tratando, bueno, posiblemente cada vez sea más importante. Les voy a hacer una síntesis curricular del doctor Lanzavecchia, profesor magíster Gabriel Lanzavecchia, abogado, profesor universitario, investigador. Disculpen si parte lo leo porque realmente excede acordármelo de memoria. Funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, doctorando en Derecho Civil por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, profesor de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, UNSO, miembro del Seminario Permanente de Investigación de la Persona Humana, Familia y Sucesiones por el Instituto Ambrosio L. Gioja de la Universidad de Buenos Aires, director de la Revista Argentina de Derecho, Tecnología y Sociedad, secretario general de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, buen conferencista y autor de publicaciones sobre temas de su especialidad. Recién hablando con el doctor, bueno, nos pusimos un poco de acuerdo en que si hay que hacer algún tipo de consulta se puede hacer sobre la marcha de la charla, no dejarlo hacia el final, tratar de hacerlo lo más ameno posible, dado que es una parte bastante teórica quizás lo de hoy. Y bueno, les repito, desde el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Dolores, muchas gracias al doctor Lanzavecchia, muchas gracias al doctor Ganino, que también está conectado, que también ha tenido mucho que ver en la organización de este curso. Espero en algún momento poder hacer algo similar también en forma presencial, que a veces se nos complican por la distancia. De hecho, hoy veo que hay mucha gente, no solo de nuestro colegio, sino de otros colegios que si no sería imposible asistir. Y bueno, desde ya muchas gracias y cualquier cosa a su disposición, nos van haciendo saber cualquier pregunta y se la vamos transmitiendo al doctor. Bueno, doctor, desde ya a disposición suya para cuando quiera ir comenzando. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las autoridades del colegio y obviamente al doctor Ganino por la invitación a participar de este curso, que bueno, la realidad es que va a ser integrador en las 4 clases, ¿no? Por eso en la organización previa con Leandro hablábamos un poco de la participación, si eran las preguntas a lo largo del desarrollo o al final. Y bueno, la realidad es que en la medida que uno vaya avanzando, si quieren hacer alguna intervención o alguna pregunta, eh, va a ser más amena la charla. No sé si está Adrián, si quiere hacer una breve introducción al curso o arrancamos de una directamente. Damos directamente, perfecto. Bueno, reitero el agradecimiento. Bien, entonces el tema que nos convoca un poco en la organización de este curso es en la primera clase trabajar un poco un espacio digamos, de repaso en lo que es el concurso y las quiebras digamos, el posicionamiento de los consumidores sobreendeudados, ¿no? Eh, Inevitablemente tenemos que entender que partimos de una realidad y esto se hace patente en una economía globalizada. Hoy en día tenemos mayor facilidad de acceso a los créditos, tenemos mayores vinculaciones a lo largo de la utilización de los sistemas tecnológicos que quizás hacen que el consumidor se encuentre en un atisbo de hipervulnerabilidad, se podría decir, ¿no? Los procesos de intelección en el acceso al consumo quizás son más cortos. Antes uno cuando accedía a cierto espacio físico para comprar, llevaba un tiempo, ¿no? El proceso, es decir, uno tenía que alcanzar el dinero incluso a la caja, el trayecto de entrega de la cosa. Hoy en día con 2 simples botones podemos acceder a la compra, eso salió de nuestro patrimonio y esperamos que nos llegue a través de una encomienda. Y digamos, estos aspectos
generan, ya lo van a ver en el tratamiento de lo que es justamente la vulnerabilidad consumeril, que no me quiero meter mucho en esos temas porque lo va a desarrollar Adrián de mejor modo y nosotros nos vamos a involucrar hoy con el proceso de concurso y quiebra. Pero bueno, la realidad es que tenemos dos grandes impactos. Por un lado, ese fenómeno de la economía globalizada y por otro lado, el desarrollo tecnológico que eh, quizás nos va poniendo en una posición de, como quien dice, ¿no? De hipervulnerabilidad. Es decir, la tecnología, si bien nos da herramientas, hoy en día el consumidor incluso está pasando a ser un poco el producto, ¿no? Es decir, de lo que son los servicios. Pero bueno, dicho esto, partiendo de esta intervención entre lo que es el derecho al consumo, ¿sí? Y el derecho a las quiebras, o mejor dicho, el derecho a pasar por un proceso como un modo de herramienta, ¿no? Para poder reacomodar nuestro patrimonio, tenemos que entender que esa intersección ha generado o se ha generado eh, diversas, diversos conflictos, ¿no? Que van desde el orden, desde de lo que es el procedimiento en sí y de lo que es también la cuestión subjetiva, es decir, si el consumidor está ayornado a trasladarse a un proceso que quizá fue pensado en algún momento de origen para, para comerciantes, para grandes empresas y demás. Hay dos autores que son Boquín y Waldo, y ellos comienzan a desarrollar el concepto del sobreendeudamiento y parten de la idea de que es una situación de hipervulnerabilidad que afecta a los derechos humanos, ¿sí? Hay muchos autores que también han trabajado esto, el doctor Barreiro, por ejemplo, en la Cámara Comercial en ámbito nacional en su momento, y la realidad es que el sobreendeudamiento parecería ser un desequilibrio, ¿no? Es decir, con un estado de cesación de pagos, o que en realidad no necesariamente tenemos que hablar de cesación de pagos propiamente dicho, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que en realidad no es que deja de pagar como si fuese un comerciante, sino lo que entra una especie de cese del pago de los aspectos propios de la vida diaria, es decir, de las cuestiones que son estrictamente alimentarias. Es decir, todas aquellas cuestiones que quizá tienen que ver con relaciones de consumo. Es decir, por ejemplo, el pagar el colegio a los hijos, adquirir mercadería, el pagar servicios esenciales, agua, luz, etcétera y demás. Entonces, tenemos que entender que todas esas obligaciones que surgen de las relaciones de consumo no son contraídas en el marco de una figura especulativa comercial, ¿sí? Es decir, se van dando dentro de el desarrollo de la vida del sujeto. Y entonces acá empieza a tener un poco el juego del concepto de la dignidad humana. Es decir, nosotros sabemos que en el artículo 51 del Código Civil y Comercial habla de que es un precepto inviolable. Entonces, hay autores como por ejemplo Güeres que han definido a la dignidad como un aspecto subjetivo, se ha posicionado la personalidad del sujeto por encima de todos los entramados normativos, es decir, es un todo absoluto. Es decir, con esto tenemos que entender que no solamente va a estar impactado el consumidor de forma directa, es decir, como un sujeto sobreendeudado, ¿sí? Sino que también va a encontrarse vinculado todo el grupo familiar. Y acá es el primer punto de partida, por eso les decía, la intersección problemática de adecuar el proceso de quiebra, el proceso de los concursos, a una situación en concreto, no estamos hablando de un comerciante, sino un sujeto que incluso arrastra a todo el núcleo familiar producto de esa condición particular que tiene. Eh, Dicho esto, eh, los conceptos obviamente del concepto de consumidor que está incorporado en el artículo 1 de la ley 24.240, es decir, la ley de defensa del consumidor o el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, que, bueno, en realidad que hablan del concepto de consumidor, tenemos que entender que es particularmente aquella persona que detenta, o sea, adquiere servicios o productos para destino final. Es decir, no es solamente una persona física, podríamos pensar un consumidor como persona jurídica que adquiere un producto o un servicio, mientras sea que el destino de ese producto o servicio sea para, dentro de la cadena comercial, para el consumo final, es decir, el destino final, y no se vuelva a reinsertar en el aspecto económico, del mercado económico ese producto. Y equiparándose, obviamente, al grupo familiar
digamos, dentro de esta característica consumidor. Entonces, partiendo de esa idea, el doctor Fede quizás en la clase, no quiero invadir otras áreas, estoy tratando de hacerlo lo más ayornado posible, porque estoy viendo los ejes temáticos y tienen muchas Seguro. intersecciones, no quiero invadir otros aspectos. Seguramente van a abordar todo el aparato convencional, la calidad del consumidor, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuerpo normativo de las convenciones internacionales de derechos humanos y demás. Así que no voy a entrar en la especie en eso. Lo cierto es que frente a esta circunstancia social que tenemos, que es una realidad que hoy desplaza y es una necesidad, existen diversas herramientas, al menos dentro del alcance legal, que son los concursos preventivos y las quiebras, ¿sí? Obviamente, en muchos espacios se está abogando por la necesidad de un procedimiento especial, un procedimiento técnico, puede ser dentro del orden jurisdiccional o puede ser dentro del orden administrativo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos estas dos grandes herramientas. Ahora la pregunta es, frente a esta circunstancia, es importante llamar esta relación, que seguramente la van a escuchar de Fede también, que el derecho al consumidor es un arrancamiento quizás del derecho comercial, como pasó en algún momento con el derecho del trabajo, en donde entendemos a un sujeto en una condición de vulnerabilidad, es decir, que está en una situación de hiposuficiencia, una relación desequilibrada a nivel relacional con la otra persona. Es decir, que esa situación de hiposuficiencia hace que, digamos, se encuentre en una condición negocial, una condición del ejercicio de la adquisición prestacional diferente a lo que podría encontrarse una persona que no se encuentra en esa situación. Entonces, todo el ordenamiento jurídico lo que busca justamente es incorporar criterios de equilibrio, ¿no? Y la realidad es que el derecho del consumidor apareció en el año 1993 con la ley primero y después en el año 94 incorporándose a partir de la reforma constitucional en el derecho positivo constitucional como una mirada de equilibrio en esas personas, digamos, frente a esas personas que están en una condición de vulnerabilidad y tratar de recomponer esa situación. Obviamente, esto es un instituyente, está bien, ya han pasado 30 años, pero es un instituyente que se positivizó, es decir, que pasó a ser instituido en el ordenamiento jurídico, pero sigo manteniendo esta idea del concepto de lo instituyente a nivel social, es decir, a nivel conceptual, todavía falta mucho debate, todavía falta mucha internalización de los conceptos. Creo que obviamente un área, una rama del derecho que ha venido para quedarse, pero creo que todavía tenemos que dar muchos debates si las figuras clásicas del derecho, como las quiebras, los concursos, siguen tornando herramientas válidas para la aplicación, ¿sí? Entonces, para refrescar un poco, ¿sí? El concurso preventivo básicamente es un proceso universal por el cual un deudor que tiene una imposibilidad de hacer frente al cumplimiento de obligaciones, eso es lo que vamos a conocer como estado de cesación de pagos, pues ya vamos a repensar un poco qué es la cesación de pagos, ¿sí? Porque parecería que cualquier deuda individual, ¿sí? Sería cesación de pagos, pero esto no tenemos que confundirlo porque es una cuestión objetiva que debe mostrarse en el cumplimiento del artículo 11 de la 24.522, ¿sí? Que es una de las principales causas por las cuales se rechazan los planteos de autoquiebra, es decir, o bien los propios planteos de concurso, ¿sí? Que los inician los consumidores. Entonces, frente a ese marco, es decir, frente a esa herramienta, el consumidor se somete voluntariamente a un proceso judicial, ¿sí? Donde todos los acreedores van a ser llamados para concurrir y ser en el marco de ese proceso que convoca justamente el consumidor, en el marco de estos tipos de procesos, consumidores sobreendeudados. Ahora, después vamos a ver que una de las principales situaciones que se están dando en el marco procesal es justamente la ausencia de presentación de los acreedores en el marco de los llamados concursos o quiebras de los consumidores sobreendeudados, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las causas, lo van a trabajar en clases sucesivas. Entonces, la diferencia que tiene la quiebra, ¿sí? Es que también es un proceso universal, pero la finalidad que tiene es liquidar los bienes que van a integrar el patrimonio del consumidor, que en este caso va a ser el deudor común. Entonces, la idea es siempre, en el marco de la quiebra, distribuir el producido de la liquidación entre todos los acreedores que se vayan presentando de
acuerdo a las condiciones de privilegio que puedan llegar a tener, o si sus créditos son quirografarios, y obviamente la retribución sea pro rata o de acuerdo a la calidad del acreedor privilegiado, ¿sí? Ahora, esta es otra cuestión también particular, que son cuáles son los bienes que integran el patrimonio del deudor común, que sería el consumidor sobreendeudado. Entonces, son tres aspectos quizás complejos de analizar que a lo largo del debate, la doctrina, la jurisprudencia, se han ido focalizando, ¿sí? Es decir, en primer lugar, sobre el cumplimiento de los recaudos objetivos del artículo 11. eh, otra cuestión particular es el rol del acreedor en el marco del proceso, ¿sí? Y finalmente, este aspecto de el bien, o los bienes, mejor dicho, que tiene el consumidor para poder redistribuir. La realidad es que en la mayor cantidad de casos que se han visto, que he visto en la jurisprudencia, en los casos concretos, es que el único bien por ahí digamos, de indisponibilidad es el salario, es decir, y tenemos límites sobre esa indisponibilidad del salario. Entonces, para adentrarnos en el concepto puntual del consumidor sobreendeudado, en el marco de una quiebra, es la demostración del estado de cesación de pago, ¿sí? Este es uno de los requisitos fundantes de cualquiera de estos procesos, pero tenemos que entender que no cualquier deuda es cesación de pagos, ¿sí? En muchos casos se han planteado concursos y quiebras por cesación de pagos, en realidad, en lo que se refiere a la existencia de un acreedor individual o bien determinadas deudas individuales, ¿sí? Y se intenta utilizar el sistema de quiebra para, obviamente, absorber a través de ese proceso a los acreedores a un proceso en particular que es para aplicar y hacer oponible, obviamente, el acuerdo que se centra en esa quiebra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos el estado de cesación de pago, tenemos que entender que no es ni dificultad económica entonces, ni dificultad financiera, ¿sí? La dificultad económica es la que está vinculada a un cuadro de resultados, ¿sí? Que tienen que ver con la actividad y el correlato de la cuenta de ganancia y de pérdida que tiene el sujeto, ¿sí? Nosotros podemos tener existencia de, digamos, de dificultad económica, que es el entramado tangible del sujeto, ¿sí? Y otra cuestión es tener una dificultad financiera, ¿sí? Que es la imposibilidad de hacer lugar a los pagos actuales, ¿sí? Con la caja que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que es un aspecto intangible. Entonces, ninguna de las dos cuestiones, es decir, ni dificultad financiera ni dificultad económica, tienen que ser entendidos como cesación de pago, ¿sí? Por ejemplo, Vítolo, en su obra, refiere que el estado de cesación de pagos es algo complejo, ¿sí? Es decir, es grave, en una situación en la cual el sujeto, frente a esa condición que da lugar a la gravedad patrimonial, tiene indisponibilidad de crédito, que esto representa indisponibilidad financiera, indisponibilidad económica, ¿sí? Pero no puede hacer frente a ninguna de las obligaciones exigibles, ¿sí? Con los bienes que son realizables dentro de su patrimonio. Con lo cual, este es el primer elemento que tenemos que entender, es decir, impotencia patrimonial, ¿sí? A partir del incumplimiento obligacional con todos los acreedores, ¿sí? Con lo cual la demostración de un único acreedor iría en contra de un planteo de estas herramientas. Ahora, sí tenemos que ver que en el marco de un proceso tenemos que demostrar esa imposibilidad económica y financiera, pero no solamente la inexistencia de la potencia patrimonial, sino también demostrar que con la realización de los bienes actuales no se puede afrontar ninguna de las circunstancias económicas que detenta el consumidor. Entonces, la ley, fíjense que en el artículo segundo va a definir quiénes son los sujetos que están comprendidos. Obviamente están incorporadas las personas de existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado, ¿sí? Y hay determinadas situaciones de restricción, es decir, quienes no son sujetos que pueden ser concursables o que pueden plantear un proceso falencial, ¿sí? Que son las entidades de seguro, mutuales, y aspectos que están regidos por la ley 24.241 que tiene que ver con los jubilados y pensionados, ¿sí? Ahora, cualquiera de esos sujetos puede pedir, ¿sí? Las medidas, o sea, las que están comprendidas, personas físicas o jurídicas, que pueden pedir el planteo de cualquier proceso falencial, ¿sí? Incluso aquellos sujetos que sean incapaces o que estén inhabilitados, esto está contenido en el artículo séptimo, en donde
esos sujetos lo que hacen es plantear a través del representante legal y se produce un proceso de ratificación inserto en el mismo proceso, ¿sí? Que es la ratificación por ante el juez que corresponde, es decir, el juez competente. También pueden ser concursadas aquellas personas que estén fallecidas, es decir, cualquiera de los herederos puede solicitar el concurso preventivo con relación al patrimonio del fallecido. Ahora lo cierto es que para poder iniciar cualquiera de estos dos procesos falenciales, existen requisitos para que den lugar al pedido, mejor dicho. Son los que están contenidos en el artículo 11, que esto es para los concursos y quiebra, perdón, para los concursos, y después vamos a ver que en el marco de las quiebras nos redirige a la misma aplicación normativa, es decir, artículo 11, como requisitos fundantes del pedido de quiebra, ¿sí? Ahora, dentro de los requisitos fundantes, es decir, obviamente van a quedar excluidos aquellos requisitos que sean dispuestos para comerciantes, como por ejemplo aquellos deudores que estén matriculados, que tengan eh, alguna inscripción en particular, como personas jurídicas de existencia ideal que estén constituidas, qué sé yo, profesionales liberales está digamos, en el tándem, porque en realidad, si bien se encuentran matriculados, también al fin y al cabo son consumidores. Entonces, acá está esta cuestión de donde la ley de quiebras actual, ¿sí? Comienza a tener ciertas, digamos, ciertos grises, ¿sí? Porque si bien estamos en presencia, reitero, de un deudor, entre comillas, matriculado, ¿sí? Porque que desempeña una profesión liberal, lo cierto es que traduce una figura en concreto que es el consumidor, ¿sí? Entonces, como requisito fundante, además, se tienen que explicar cuáles son las causas concretas de la situación patrimonial, indicando cuál es la época en donde se produjo esa cesación de pagos y cuáles fueron los hechos que se manifiestan. Entonces, acá viene este correlato narrativo que tiene que hacer el consumidor en identificar cuáles fueron las consecuencias de la situación patrimonial. Entonces, las consecuencias de la situación patrimonial son muy particulares, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que cuando un comerciante dice cuáles fueron las causas concretas de la situación patrimonial, podemos referir que fue por cese de pago de los proveedores, de los demás acreedores, puede haber una cadena de cesación de pagos, es decir, existe un entramado comercial. Cuando nosotros referimos en el marco digamos, del consumidor sobreendeudado, cuáles fueron las causas concretas de la situación patrimonial de un consumidor, y en realidad estamos en este marco de vulnerabilidad, falta de información, falta justamente de la internalización de los procesos comerciales a los cuales nos encontramos subsumidos. Es decir, en muchos casos también está, en la mayoría en realidad, subsumida esa necesidad de supervivencia. Es decir, el sujeto se sobreendeuda por una necesidad básica de sobrevivir. Con lo cual, la explicación básicamente en el marco de este requisito formal tiene que tener cierta particularidad y va a tener cierta particularidad subjetiva. También existen como requisitos, es decir, la determinación de ese estado detallado y valorado del activo, que en realidad nuevamente tenemos esta circunstancia en donde se advierte que el único activo que tiene el sujeto es el salario, es decir, que después vamos a generar estos interrogantes en materia procesal, ¿no? ¿Qué medidas adoptamos con el patrimonio del consumidor que se presenta a un proceso falencial? ¿Sí? No es siempre la misma circunstancia, no es la misma situación, aplicamos los mismos embargables, el 10%, 20%, según si supera el mínimo vital y móvil en dos veces o en una vez, eso dependiendo de la ley de embargabilidad de salarios, ¿sí? Esto es una situación muy particular también, porque es lo que nos lleva después el día de mañana a hacer justamente en el caso hipotético, se abre el concurso de la quiebra, de la indisponibilidad de activo y empezar a juntarlo como para poder pagarle a los acreedores, porque en realidad la finalidad del proceso falencial, es decir, es pagarle a todos por igual en su condición de iguales, ¿sí? Es decir, es redistribuir ese fondo común y tratar de superar esta situación de cesación de pagos. Es decir, ¿para qué? Porque el principio de quiebras o los principios en realidad que se dan o se rigen en materia de consumeril, tiene que ver mucho con esa solidaridad social que hay de que todos sobrevivan, ¿no? Es decir, las personas que son acreedoras del deudor común y también del mismo deudor común, es decir, no se implica poner a unos por sobre otros, ¿sí? Otro de los requisitos fundantes es que se acompañen copia de los balances, estados contables, pero esto en realidad, al no participar en una actividad comercial, por ahí la persona está en relación de dependencia de cuarta categoría, lo sumo tendrá que acompañar documentos que correspondan a su situación impositiva.
Y el artículo 11 prevé también una posibilidad, o mejor dicho, un requisito de admisibilidad, que es acompañar la nómina de acreedores, ¿sí? Que se indiquen los domicilios, los montos de los créditos, causas, los vencimientos, quiénes fueron fiadores del crédito, etcétera y demás. Ahora, la pregunta que hago es, ¿qué consumidor en una situación de vulnerabilidad conoce con precisión todos los alcances del crédito? Esto es, personas que, por ejemplo, se han endeudado a través de determinados créditos bancarios, es decir, préstamos VIP, por ejemplo, Banco Provincia, se ve que se saca un crédito atrás de otro para poder pagar esos créditos que ya también anteriormente habían sacado, ¿sí? ¿Y qué documentación tiene el consumidor con relación a eso? Es decir, en muchos casos la contratación es por medios digitales, con lo cual, en muy pocos casos, sin perjuicio de que sea una obligación por parte del sujeto que provee un contrato digital que tiene que acompañar el formato a través de medio digital, o sea, lo cumple supliendo el paralelismo, ¿no? Es decir, la forma en cual fue contratado, otorgando el medio digital también, pero en ese caso, la pregunta es qué documentación se hace o qué documentación tiene. Y esto va de la mano con el artículo cuarto de la ley 24240, que es esa información clara, detallada que tiene el consumidor. Eh, Hay casos en donde, no voy a invadir, reitero, la cuarta clase creo que es la parte casuística, pero hay un caso concreto, por ejemplo, Sánchez Héctor sobre quiebra, que tramita en el Departamento Judicial de San Martín, en donde se rechaza la quiebra por una cuestión de incumplimiento del artículo 11, porque no había acompañado la documentación pertinente y obviamente se lo rechazaron por esta cuestión de admisibilidad formal. Esto fue a la Cámara dio vuelta a la resolución de primera instancia, entendiendo que no estaba cumplido, es decir, que el consumidor se encontraba limitado en la posibilidad del acceso a la información, con lo cual el proveedor era el que estaba obligado a suministrar la información y se hace lugar por una cuestión de la condición de vulnerabilidad del sujeto, ¿sí? Pero fíjense cómo ya a partir de la situación o condición especial del consumidor frente a su situación de vulnerabilidad, ya un proceso base, es decir, a partir de esa mirada clasista que les decía el instituyente, comienza a transformar las normas o las reglas de lo que era lo que el legislador quizá tuvo como eje, ¿no? Es decir, nos vamos apartando de esos recaudos. También tenemos que advertir que dentro del artículo 11 se encuentran como recaudo de la denuncia de existencia de concursos anteriores, justificar si no se encuentran comprendidos en los periodos de inhibición, acompañar nóminas de empleados si los tuviese, pero bueno, reiteramos, es decir, hay en muchos casos no se puede cumplir con todo esto porque tendríamos que hacer un nuevo artículo 11. Con lo cual, hay un primer orden de respuesta por parte de los organismos que se ve en el desarrollo de este tipo de causas, que es el rechazo por no cumplir los recaudos del artículo 11. Es decir, la mayor cantidad de casos que se ve es el primer eslabón, es los rechazos del artículo 11, no cumplieron los requisitos, principalmente por la falta de documentación. Ahora, en lo principal, se entiende que acá se está haciendo un análisis objetivo de la norma, ¿sí? Y entendiendo un proceso adecuado a tiempos pasados. Ahora, hay un fallo muy interesante, ese sí lo voy a mencionar, que es Sosa Fernando, si mal no recuerdo, que tramitó en azul. En ese caso, la primera instancia o primera instancia rechazó la solicitud de la propia quiebra que había efectuado el consumidor, invocando estas características de consumidor sobreendeudado, porque la consideraba abusiva y que carecía de activo liquidable. Fíjense que, en primer lugar, entendió dos cosas, ¿sí? En este fallo. Es decir, en Sosa, no me acuerdo ahora puntualmente el organismo, sé que esto se apeló, fue a la Cámara de Apelaciones y ingresó en la sala segunda de Azul. em, Dos cuestiones. Primero, la abusividad del consumidor, ¿sí? Y por otro lado, la carencia de activo liquidable, ¿sí? Es decir, en cuanto a lo que es el aspecto formal, el juez de primera instancia entendió que no había acreditado claramente el estado de cesación de pago, ¿sí? Y que no se habían cumplido los recaudos del artículo 86, que son justamente los mismos que redirigen al artículo 11, es decir, esto que estamos trabajando. Y en la especie analizó y refirió que era un ejercicio abusivo y antifuncional, ¿sí? Es decir, que analiza, o sea, antifuncional con relación al proceso de quiebra, ¿sí? Con lo tanto, agregó
una idea muy interesante que es que se utilizan los sistemas de quiebra como un mecanismo para limpiar recibos de sueldo. Esto está dicho en el pronunciamiento, ¿sí? Es decir, que lo que se busca con los sistemas o sea, mejor dicho, el uso del sistema de las quiebras o de los concursos es evitar los descuentos que se hagan por planilla, ¿sí? Y todo lo que corresponda a débitos automáticos, es decir, unificar los sistemas de cobro a través del proceso judicial, ¿sí? Entonces, el, el juez de primera instancia entendió que cuando existe un uso, ¿sí? del proceso para dar lugar a ese aspecto, ¿sí? Es decir, los cobros por ventanilla, estamos en presencia de un uso abusivo, ¿sí? De los procesos falenciales. Ahora, yo pienso y digo, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Porque en realidad de eso no surgen las expresiones, es decir, una interpretación de cómo se utilizan los sistemas y a mi modo de verlo es partir de una base inversa, ¿no? Nosotros nos regimos por un precepto fundante que es la buena fe. Es decir, si yo entiendo que en un proceso judicial digamos, el planteo va a ser que en realidad se está usando el proceso, ¿sí? Para obtener un resultado que no es justicia, sino que es justamente el abuso, estamos partiendo de otro precepto, que en realidad el precepto rector parecería ser la mala fe. Obviamente, en el marco de la apelación, se revirtió esta situación y se abrió la quiebra, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos que entender en concreto que el fenómeno del sobreendeudamiento, entonces, es una situación que está caracterizada por una dificultad concreta del sujeto, ¿se entiende? De acceder al crédito, satisfacer su necesidad social, su necesidad de vida, su necesidad familiar, no solamente la de él, sino la de la familia. Entonces podríamos decir que la situación de sobreendeudamiento, ¿sí? Es un estado del sujeto que tiene permanencia, ¿no? Es decir, reflexiono ahora en la medida que les explico esto. Con lo cual, si el ordenamiento jurídico prevé una situación para el deudor, obviamente el estado de cesación de pagos en el caso del consumidor tiene que ser analizado a partir de esa grave dificultad, pero entendiendo que no es una situación coyuntural, sino que es un estado, el estado del sujeto, y que si no hay un remedio que se aplique sobre ese estado, no puede salir de ese estado, es decir, de esa condición. Entonces, es un proceso, digamos, de reflexión que estoy haciendo eh, en el marco de esta charla, y creo que en realidad lo vital que tiene que ser en el análisis, sea para los juzgadores o para los abogados que planteen este tipo de herramienta, ¿no? Es decir, para poder sacar a las personas de ese estado, es entender que el concepto del sobreendeudamiento, ¿sí? Como base, tiene un compromiso, es decir, es el compromiso de su vida, el compromiso de acceder a cuestiones esenciales. La vida digna del trabajador, perdón, del consumidor se encuentra completamente en juego, ¿sí? Y la de la familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de requisitos formales, de la prueba de la cesación de pagos, de entender que la cesación de pago en realidad es creada por una figura abusiva, de entender que no van a existir bienes para la realización, de entender que las medidas cautelares van a versar sobre el aspecto salarial si lo tuviese, y que en realidad hay que ver si después se presentan los acreedores. Creo que es un intríngulis, ¿sí? Que hay que resolver desde quizá también algún aspecto de pata administrativa o legislación específica con relación al proceso, ¿sí? Es decir, crear una especie de proceso en particular. Con lo cual, el proceso que hoy tenemos, es decir, presentado el planteo de concurso de la quiebra, en primer lugar, entendemos que frente a ese pedido el juez analiza en concreto la situación que la refiero, ¿no? De cesación de pagos, ¿sí? El análisis objetivo del cumplimiento de todos esos recaudos. Ese análisis de recaudos tiene que ser en el marco objetivo, ¿sí?
Entonces, una vez que se presenta el pedido, el juez tiene un plazo específico, que es de 5 días, para decir si acepta o no ese planteo. Es decir, obviamente, si rechaza la petición, lo hace atendiendo a las causales o a las condiciones objetivas del artículo 11. Ahora, ese rechazo se debate si es apelable o no, ¿sí? En muchos casos, en donde se ha visto el planteo de quiebra o concurso por sobreendeudamiento, perdón, los jueces, al apelar la resolución, es decir, el actor, han dicho que esa decisión es irrecurrible, es decir, que en realidad es inapelable. Lo cierto es que el artículo 13 determina la apelabilidad en esa situación particular, ¿sí? Con lo cual, dos caminos quedan, es decir, irse en queja o consentir esa resolución y ver si en algún momento se pueden incorporar los requisitos del artículo 11, ¿sí? Ahora, si el juez decide la apertura, es decir, porque entiende que están cumplidos esos recaudos legales, ¿sí? Lo que va a hacer es la declaración de la apertura del concurso, va a expresar obviamente en esa resolución el nombre del concursado, va a designar una audiencia para la cual va a designar el síndico, va a fijar la fecha para la cual los acreedores pueden presentarse a hacer los pedidos de verificación, que por lo general oscila entre los 15 y 20 días del momento que se entiende que se va a concluir la publicación de edictos. La orden de publicación de edictos va a estar determinada en los diarios respectivos y va a tener que hacer la rogación expresa. Eh, Después va a disponer una orden, que es el acompañamiento de todo lo que corresponda a la documentación que fue denunciada en el artículo 11, y obviamente va a incorporar la orden de anotar la apertura del concurso, decretar la inhibición general de bienes la inhibición general de disposición y de grado de bienes, va a intimar al deudor al depósito de lo que correspondía por los gastos de correspondencia. En realidad las comunicaciones en principio son todas electrónicas, incluso después van a ver que en muchos casos, cuando se analizan reglas procesales, ya incluso el aspecto de verificación de créditos se están haciendo por modos digitales. En la Justicia Nacional, incluso el síndico hoy presta un drive, lo reparte entre los acreedores incorporan la documentación digital y se entiende por presentada, pero bueno, también en principio se debate si lo tiene que autorizar el juez o lo puede hacer el síndico por sus propios medios, facultades. Bien, entonces, fíjense que no solamente estamos hablando de la, de la innovación a partir de la materia consumeril, sino también del impacto tecnológico. Bueno, dentro también de esa resolución, lo que tiene que hacer es la designación de la audiencia informativa y la audiencia, una vez que se designa la audiencia de designación del síndico, este tiene que aceptar cargo y va a tener que disponer una serie de informes, ¿sí? Que son informe individual e informe general. Ahora vamos a abordar un poquito sobre eso, pero en primer lugar vamos a ingresar a repensar el proceso este de verificación. El artículo 32 refiere que todos los acreedores, es decir, por causa anterior a la presentación, tienen que presentarse ante el síndico a hacer el pedido de verificación del crédito. Tienen que indicar el monto, la causa, los privilegios y acompañar toda la documentación que intenten hacer valer. Es decir, el proceso de verificación común y corriente que se da en el marco de este tipo de procesos. Ese pedido de verificación tiene efectos concretos, es decir, reviste la naturaleza de una demanda judicial, por lo cual va a ser interruptiva de la prescripción e interruptiva de la caducidad del derecho, ¿sí? Con lo cual eh, el acto de presentarse ante el síndico implica una característica de demanda, es decir, que tiene todos los efectos propios de la demanda. Ahora, eh, como les decía, situación particular, hoy la verificación de créditos que se hace por ante el síndico se están utilizando medios digitales, ¿sí? Una vez que digamos, comienza el proceso de verificación, los acreedores se presentan ante el síndico y va a exigir el síndico la documentación pertinente, van a tener que constituir domicilio por ante él, con lo cual los domicilios que se denuncien ante el síndico posteriormente van a ser los domicilios procesales. Una vez que se produzca o sea, tenezca la etapa de verificación, van a existir lo que se denomina el periodo de observación de los créditos, que es un plazo de 10 días, que son subsiguientes al vencimiento del periodo de verificación, y todos los acreedores lo que pueden hacer es concurrir
a los efectos de hacer la revisión de los legajos que formó el síndico y formular todo tipo de observaciones e impugnaciones en materia de las solicitudes que se hacen. Es decir, hasta tanto el síndico no los presente en el marco del expediente, son solicitudes, ¿sí? Bien, una vez que se venza este periodo de los 10 días, el síndico tiene que acompañar en el juzgado dentro de las 48 horas lo que se llama el famoso juego de copias o legajo de copias. Reitero, hoy en día se está implementando el sistema digital. Una vez que el síndico efectúa eso, tiene que hacer digamos, el desarrollo de un informe individual. Para esto tiene un plazo de 20 días, es decir, que lo que hace es un análisis individual de cada legajo, ¿sí? Y analiza particularmente el monto y la causa, si tiene algún privilegio en particular y cuál es la condición del crédito. Es decir, que el síndico informa al juzgado sobre esta condición. Entonces, desde el informe individual se abren, mejor dicho, dos aspectos centrales. Es decir, por un lado, la famosa resolución del artículo 36, que es el plazo por el cual tiene el juez, es decir, de presentado ese informe, para expedirse sobre la admisibilidad y el alcance y procedencia de todos estos pedidos individuales de verificación. Con lo cual, esto en un primer orden, desde el informe individual. Y por otro lado, va a existir lo que se denomina el informe general del síndico, es decir, ese desdoblamiento, más allá de que se produzca la resolución que declara admisibles los créditos individuales, tenemos también el informe general, que estos se presentan dentro de los 30 días, es decir, de presentado el informe individual, en donde el síndico tiene que presentar ese informe general que da lugar a las causas del desequilibrio económico, la cesación de pagos, de cómo está compuesta actualmente la deuda, del detalle del activo, del detalle del pasivo, de cómo se enumeran, digamos, los libros o la documentación que acompañó el consumidor y obviamente todo lo que tiene que ver a la expresión de la época de la cesación de pagos. Ahora bien, cuando se ve el planteo, mejor dicho, cuando se ve en el marco del expediente la resolución del 36, esto produce efectos en particular en donde cuando se declara verificado un crédito, entendemos que adquiere una calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que hay una sentencia determinativa, o sea, del crédito, y que obviamente esto va a ser incorporado con posterioridad digamos, a lo que se requiere como cómputo de mayoría, es decir, para ver cómo vamos a distribuir el patrimonio que se obtenga, en el caso de que se haya que hacer una realización, o bien las propuestas, ¿sí? Con lo cual, una vez que se dicta la resolución del 36, el deudor tiene que hacer una presentación a la sindicatura y al juzgado, dice la norma. Por lo general, el planteo de agrupamiento de los acreedores, que va por categorías, ¿no? Se hace por lo general ante el juzgado, y esto se analiza con una propuesta fundada sobre el agrupamiento y cómo se van a determinar, es decir, en lo particular, con esta categorización, de cómo vamos a llegar a acuerdos de acuerdo a esas categorías. En la ley prevé categorías particulares, que son los quirografarios laborales y los privilegiados. Hay, digamos, criterios también que hacen clasificaciones específicas en materia fiscal, ¿sí? Después hay debates si todo lo que es el entramado fiscal forma parte de los acuerdos o quedan por fuera de una categoría en particular. Hay dos criterios en la doctrina, en la jurisprudencia, si los organismos fiscales, ARBA, AFIP, quedan incorporados dentro de estas categorías o están por fuera. Pero bueno, eso es un debate técnico bueno, por ahí excede un poco la charla de hoy. Entonces, una vez que se hace el planteo de agrupamiento, es decir, por ejemplo, dijo, bueno, acreedores simples, acreedores laborales y privilegiados, ¿sí? Esas necesariamente tienen que estar. El acreedor puede obviamente impugnar o plantear una revisión sobre las categorías, ¿sí? Esto obviamente para hacer un efecto de contralor sobre digamos, el acuerdo, perdón, el planteo de la categorización. Eh, pero bueno, una vez que el juez efectúa un análisis, ¿sí? O vencido el plazo, tiene que dictar una resolución en donde contemple, o sea, aprueba indefectiblemente la categoría de los acreedores. Una vez que se encuentra aprobada esa categoría de acreedores, va a existir un periodo de exclusividad, que por lo general es de 90 días, que es prorrogable, en donde el deudor va a tener que lograr llegar a un acuerdo con todos los acreedores que se presentaron a verificar sus créditos.
quizás hay algo que no referí, que es una vez que se dicta la resolución del 36, es decir, todos los acreedores que no se presentaron a verificar créditos tienen que incorporarlos, obviamente si lo desean, a través de un incidente de verificación. Y en el caso hipotético que alguno de los acreedores haya sido rechazado su crédito, o bien haya sido planteado, ¿no? Es decir, reconocido, mejor dicho, con una categoría o una calidad o un alcance, una extensión menor de la que planteaban en la verificación, tienen que hacer el incidente de revisión. Son dos incidentes. Uno lo que hace es recurrir, es como una especie de recurso contra esa resolución del artículo 36, y la otra es para un aspecto de salvaguarda de aquellos acreedores que no hayan tomado conocimiento inmediato del concurso o que se hayan presentado con posterioridad, porque eh, habiendo tomado conocimiento, por ahí decidieron no presentarse. Dentro de la resolución de categorización, obviamente el juez aprueba y de acuerdo a determinado tipo de concurso, el juez puede designar lo que se llama comité de control. Más adelante vamos a ver que dentro de las construcciones formales que hay en el marco de la ley de quiebras, que hay reglas procesales, uno de los supuestos es la incorporación de los pequeños concursos, las pequeñas quiebras, que se dan para aquellos casos en donde no superen los 300 salarios mínimos vitales y móviles. En esos casos se prescinde de la figura del comité de control, que es un comité que está conformado por los acreedores eh, digamos, que se presentaron a verificar. El juez elige uno por cada categoría establecida, es decir, uno por crédito quirografario, uno por quirografario laboral y otro por quirografario, perdón, por privilegiado, con lo cual eso forma parte el comité de control que hace justamente de organismo de contralor, además de la sindicatura, es decir, no son reemplazables las figuras para todo el seguimiento de lo que podría llegar a ser el acuerdo preventivo que se puede dar en el marco de ese periodo de exclusividad. Entonces, una vez que se hace la categorización de acreedores, este periodo de exclusividad que tiene el deudor de poder hacer propuestas, es decir, el periodo de exclusividad nace, ¿sí?, a partir de la mera resolución, queda notificada por Ministerio de Ley y puede ser prorrogada, según dice la norma, por 30 días. ¿Qué quiere decir? Que hay hasta 90 días ordinarios y 30 días extraordinarios de prórroga para poder formular digamos, propuestas de acuerdo, y esas propuestas de acuerdo tienen que ir en el sentido de el acuerdo generalizado, es decir, que ese acuerdo tiene que darse con las dos terceras partes de los acreedores de cada categoría. Y estas dos terceras partes tienen que ser entendidas desde dos miradas. Nominalmente, es decir, la cantidad de acreedores, y por otro lado, la representatividad del crédito, ¿sí? Obviamente, hay un criterio que entiende que basta que se incorpore las dos terceras partes del crédito, pero en realidad doctrina mayoritaria ha entendido que en realidad se requiere eh, la doble validez, es decir, el doble criterio de validez, las dos terceras partes del total de los créditos y dos terceras partes de la cantidad nominal. Ahora, las propuestas que se pueden hacer, obviamente, son de quita, de espera, eh, pueden ser, obviamente, de entrega de bienes a los acreedores. Esas ofertas que puede llegar a hacer el consumidor o el deudor en este caso, tienen que contener eh, criterios similares para todos los acreedores de cada categoría. Es decir, sí pueden existir diferencias entre las categorías de acreedores, ¿sí? Pero no pueden existir diferencias dentro de la misma categoría. Es decir, puede existir también, perdón, diferentes tipos de propuesta dentro de cada categoría, y el acreedor puede optar. Lo que sí tiene que ser idéntico, es decir, es el ofrecimiento. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, dentro de una misma categoría yo puedo ofrecer A o B, ¿sí? Lo que no puedo hacer es ofrecerle A a algunos y B a otros. El ofrecimiento tiene que ser idéntico, ¿sí? Con lo cual, al ser igual la oferta y es selectivo por parte del acreedor la aceptación, eso no estaría infiriendo en la aceptación del acuerdo. Si hay límites cuantitativos que tienen que ver con la renuncia, por ejemplo, que la renuncia no puede ser inferior al 30%, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con criterio de protección y obviamente el intento de resguardar a los acreedores
frente a la posibilidad del uso del sistema de concursos y quiebras en perjuicio de estos mismos, es decir, inventando acreedores que acepten un porcentual sumamente inferior a lo que deberían haber percibido, con lo cual el efecto que hace el acuerdo se hace extensivo hacia los otros, ¿sí? Con lo cual es una forma de evitar que se genere un perjuicio mayor por el uso y abuso de este tipo de procesos. Entonces, como les decía, acompañado del acuerdo, es decir, acompañados los acuerdos, mejor dicho, los acuerdos, o mejor dicho, el ofrecimiento, el deudor tiene, para que se apruebe, obviamente, la propuesta del acuerdo preventivo, tiene que existir el consentimiento, y esto tiene que estar dado dentro del periodo de exclusividad, de una declaración escrita por parte de los acreedores, ¿sí? Puede ser ante escribano, ante una autoridad administrativa, ¿sí? Con firma certificada de la aceptación de la mayoría de los acreedores en esos 2/3 que les refería hace un rato. Es decir, que todo va a ir en el sentido de que se analice dentro de cada categoría la incorporación del mayor capital. Es decir, una vez que se logre obtener esas mayorías, el juez se tiene que expedir sobre la existencia del acuerdo, que para eso tiene 3 días de recibidas todas las conformidades pertinentes. Lo que hace el juez es dictar una resolución que hace saber la existencia del acuerdo. Es decir, no hace una homologación de acuerdo, sino que hace saber la existencia del acuerdo. Esto quizás va un poco de la mano con esa posición del 1642 del Código Civil y Comercial en materia transaccional, ¿no? Es decir, que frente al acuerdo, es decir, la autonomía de la voluntad de los sujetos, el juez no tiene por qué ingresar en el análisis digamos, de ese acuerdo planteado. Es decir, acá se alcanza la mayoría global, perfecto, se tiene por aceptado. ¿Por qué? Porque el juez hace saber la existencia del acuerdo preventivo y a partir de la existencia digamos, de esa comunicación, de hacer saber la existencia del acuerdo preventivo, nace el derecho de los acreedores de poder impugnar esa existencia de acuerdo. Es decir, porque o no fueron tenidos en cuenta las mayorías necesarias realmente, porque se computó mal digamos, las sumas, o porque no contemplaban las 2/3 partes que se requieren, porque existió una exageración fraudulenta del pasivo, es decir, esto es un poco lo que veíamos, veníamos trabajando, ¿no? Con la idea de incorporar deudores. Pero bueno, esto obviamente si se plantea como impugnación, después se tiene que probar que existió esa famosa exageración fraudulenta o la ocultación del activo, ¿sí? Entonces, ahora sí, una vez que el juez ha cesado la existencia del acuerdo y incorporada el consentimiento a partir del vencimiento del plazo de lo que sería la etapa de impugnación, el juez decide, ¿sí?, si homologó o no el acuerdo. Entonces, si el juez homologa el acuerdo, porque entienden que se dieron los cómputos de mayoría, porque hubo aprobación por parte de todas las categorías, no hubo disconformidad que sea sustancial para poder dejar abajo, para poder tirar el acuerdo abajo, el juez lo que hace, obviamente, es aprobar el acuerdo en todos sus términos, puede incorporar algunas modificaciones si lo correspondiese, si lo entendiese así, pero por lo general homologa directamente y hace, obviamente, el efecto propio del acuerdo. Entonces, ¿cuál es el efecto propio? Que se genera una innovación, ¿sí? Una innovación de todas las obligaciones que son con causa y origen anterior a la presentación del concurso, ¿sí? Esto tenemos que entender que es una innovación. La innovación obviamente es el cambio obligacional, es la nueva obligación. Nosotros lo estudiamos en obligaciones en su momento cuando cursábamos la carrera de grado, imagino. Y el tema es que la innovación no es extinción de las obligaciones. Y también la innovación de la obligación principal no genera tampoco extinción de obligación ni innovación de las obligaciones que correspondan a fiadores ni los deudores solidarios, es decir, solamente aquello que se encuentra afectado es el capital. ¿Se entiende? Entonces, sobre este aspecto es lo que quizás con el planteo digamos, del proceso consumeril sobreendeudado es lo que se busca, ¿no? Es decir, obviamente, como todo concurso. Pero en lo particular que se advierte en esta circunstancia es que
eh, en la mayoría de los casos que he visto, es que los acreedores no se presentan, principalmente cuando son acreedores bancarios. Es decir, cuando el consumidor se endeudó con bancos, principalmente, los bancos no se presentan a hacer la verificación del crédito. Y esto genera, obviamente, un problema, porque fíjense, nosotros sorteamos todos los aspectos del artículo 11, los aspectos del periodo de exclusividad, etcétera, y demás. Ahora, cuando no tenemos acreedores, tenemos que abocarnos a lo que es la clausura del procedimiento o incluso la conclusión. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa con el aspecto de la rehabilitación del consumidor? Esto no me voy a meter ahí porque calculo que por ahí lo va a hablar Fede o lo va a hablar Morsesian. Eh, Calculo que van a hablar sobre este aspecto de la rehabilitación, qué es lo que pasa. Entonces, a veces ingresamos en una herramienta que es sumamente interesante, pero del otro lado también leen un poco el juego y generan justamente la clausura del proceso, a sabiendas de que en realidad quizás les es más costoso participar en el proceso que la recuperación del crédito también, ¿no? Uno hace un análisis económico sobre eso. El punto es que ingresamos en este sistema y a veces el consumidor queda subsumido en el sistema, encima se le está embargando el sueldo, se está generando un rendimiento dentro del mismo proceso y el proceso se termina concluyendo, o sea, a través por la falta, obviamente, de la presentación de acreedores, y con lo que se hace o con lo que se realiza en el marco del proceso se terminan pagando las costas, es decir, publicaciones de edicto, honorario, etcétera y más. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la solución para el consumidor? Entonces, fíjense que el concurso termina cuando, una vez que se homologa el acuerdo y digamos, el juez entiende que se encuentran cumplidas todas las medidas que se dictaron en el marco del proceso, dicta la conclusión. Es decir, y ahí cesa la intervención del síndico. Ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, con esta falencia en la presentación? Es decir, es la conclusión apresurada. Cuando nosotros abordamos la quiebra, ¿sí? Básicamente la quiebra, como les decía, tiene los mismos pasos, es decir, el análisis de cesación de pago, que se exteriorice, es decir, que sea exteriorizado, que demuestre esa situación económica o esa situación financiera, pero reitero, esa gravedad. Lo que sí tiene la quiebra en el artículo 79 indica hechos reveladores de forma objetiva, es decir, que indican la apertura porque se cumplen esos recaudos, ¿sí? Ahora, básicamente, la quiebra tiene aspectos muy similares al concurso y la única gran diferencia que tiene es la representación procesal. Otra gran diferencia que tiene son aspectos propios de la administración, es decir, el desapoderamiento. Eh, Bien, en fin, la cuestión es que con la quiebra lo que se busca es la realización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se logra a partir de la declaración de quiebra? A diferencia del concurso. Con el concurso lo que se busca es lograr un acuerdo. Ahora, con la quiebra no buscamos acuerdo, sino directamente la realización del activo. Entonces, quizás cuando el consumidor plantea directamente la quiebra, ¿sí?, el juez tiene una mirada más restrictiva a la hora de la admisibilidad del artículo 1186, como les venía diciendo. ¿Por qué? Porque se entiende que la mirada se va a posicionar en la realización. Entonces, esa mirada posicionada en la realización es más reducida. El concurso, quizás la mirada es más amplia porque se va a buscar un acuerdo generalizado, ¿sí? Ahora, dentro de los efectos de la quiebra, el artículo 200 digamos, dispone que todos los acreedores, sean por causa anterior o por título anterior a la declaración de esa quiebra, ¿sí?, van a tener que eh, hacer, perdón, los mismos pasos, es decir, cumplir los mismos pasos, presentarse ante el síndico, presentar el legajo de copias, etcétera y demás. Reitero, los pasos son exactamente los mismos, lo único que va a diferenciar es que finalizado el informe final, lo que se hace es una propuesta de distribución. Entonces, en la propuesta
de distribución es en donde se va a distribuir ese activo realizado, ¿sí? Ahora, dentro de los conceptos que se dan en el marco del cierre de la quiebra, no tenemos que confundir el concepto de conclusión y el concepto de clausura, ¿sí? La quiebra se concluye con el advenimiento o con el pago total. En cambio, la clausura del procedimiento puede ser justamente por distribución total o por clausura por falta de activo. Ahora, lo cierto es que la legislación no contempla esta situación particular, como les decía al principio, en el caso de que no se presente ningún acreedor, ¿sí? Por lo tanto, el juez cuando analiza esa, digamos, esa verificación de admisibilidad y demás, eh, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Es clausurar el proceso o concluirlo? ¿Sí? Bien, hay fallos concretos que también vienen de azul, que determinan que la falta de presentación de acreedores, etapa de verificación, conlleva a decretar la extinción del proceso, ¿sí? Por la inexistencia de un estado falencial, es decir, por ese presupuesto objetivo que requiere la norma, y en particular, fíjense que este caso, ¿no? Es decir, la causa de azul, que es la 40534, es del año 99, ¿no? Es decir, habla de extinción del proceso, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de conclusión de la quiebra, nos referimos a una extinción total de los efectos de la quiebra. Es decir, que lo que desaparece es ese estado del fallido, ¿sí? Entonces, básicamente la conclusión se entiende que se cumplieron todas las etapas, ¿sí? Y todos esos requisitos necesarios y que nos permite dar por terminado el proceso de quiebra. En cambio, cuando nosotros hablamos de la clausura del procedimiento, tenemos que entender que es, en realidad, es decir, no se concluyen todas las etapas, sino que por determinada condición, en el marco del proceso, esto queda inconclusa, ¿sí? Entonces, lo que se produce es una suspensión temporaria del procedimiento, ¿sí? Ahora, si en algún momento se produce que la situación jurídica por la cual se dio lugar a esa suspensión se retrotraiga, obviamente la quiebra tiene que ser reanudada, es decir, readmitida. En la conclusión, la quiebra no puede seguir. En la clausura, si aparecen bienes, por ejemplo, o si aparecen acreedores, debería seguir. Entonces, acá está el juego de preguntarse qué es lo que pasa con los efectos de la quiebra si el juez dicta una clausura o si el juez dicta una conclusión. Es decir, en algunos casos los jueces, ¿sí? Han dado lugar a la conclusión. Por lo tanto, determinada la conclusión por falta de acreedores, aclaramos una cuestión. La falta de acreedores en el marco de la ley no está contemplado. Es decir, el juez tiene que, según la interpretación que haga, determinar si concluye la quiebra o si determina la clausura. Entonces, si determina la conclusión, es decir, tenemos que ver qué es lo que pasa después con el consumidor, ¿sí? Porque está, obviamente, inhabilitado. Esto después quiero que, si se puede en algún momento, voy a tratar de estar en las clases subsiguientes como para escuchar y debatir sobre esto, porque quizás es el aspecto más interesante de lo que se ve al fin de cuentas con este tipo de procesos. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con el consumidor? ¿Lo rehabilitamos? ¿Sí? Obviamente que sí, porque eh, no lo vamos a dejar en una condición peor que es con la que inició, con la que ingresó en el proceso. La persona inició un proceso como el único espacio, reitero, ¿no? Al principio de la clase lo hablaba, el único espacio para poder reacondicionar su situación, que en realidad yo les había dicho que no era una situación lisa y llana, sino que era un estado del sujeto, ¿no? Y termina a través de un proceso en el marco de la justicia con una peor condición que es con la que ingresó. Entonces esto es importantísimo entender, ¿sí? La ley obviamente incorpora, ¿no? Es decir, una cuestión de cuándo queda inhabilitado el consumidor, ¿sí? Que esto es obviamente la fecha de la quiebra, estamos hablando de quiebra, ¿sí? Eh, pero también la ley dispone un plazo que tiene que ver con el famoso plazo de un año
que es de la declaración de quiebra, o desde el momento en que se ha producido justamente la cesación de pago, de acuerdo a lo que interprete el juez, puede utilizar uno u otro supuesto. Ahora, es una situación muy, muy concreta. Bien, si les parece, hacemos un corte de 5 minutos y arrancamos con lo que es la parte procesal, ¿sí? Que es el complemento de esta cuestión de fondo. No sé si quieren hacer alguna pregunta acá, si no hacemos 5 minutos de corte y seguimos con los aspectos procesales. ¿Se escucha? Sí, 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 perfecto. Está perfecto. Sí, Gabriel, Sí, sí. Bueno, si perdón querés porque quedamos todo en línea, no hay... hago un toquecito y me retiro para no molestar, justo tengo otra actividad. Primero, gracias al Colegio Abogado de Dolores, gracias al doctor Alonso por la gestión desde el instituto, gracias al doctor Lanzavecchia por la participación en estos cursos que estamos dando, a todos los que están participando y están conectados. Y a modo de referencia, lo que me parecía importante, por lo menos de esta primera bolilla que estamos viendo, era refrescar algunas cuestiones que, bueno, el doctor Lanzavecchia bien lo ha explicado, eh, y pensar en lo largo del curso. Yo tengo la posibilidad de la última clase de hacer referencia a varias cuestiones que hoy se están tocando desde la fase administrativa. No me quiero tampoco adelantar esa cuestión, pero para que veamos realmente hoy el mecanismo que tiene el consumidor para poder saltear o sanear esa situación de ensoñamiento, someterse a un proceso concursal de quiebra, que por ahí parece sencillo, pero ya lo estamos viendo que en la realidad de los hechos no es algo fácil para afrontar con los costos que esto genera para un consumidor en una situación de vulnerabilidad o hipervulnerabilidad económica en la cual se enfrenta. Entonces, a modo ¿se escucha? No sé. Sí. Sí, 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 Sí. perfecto. Perdón. Y a modo ya de cierre, digo, nos parecía importante los que estamos realizando el curso, por ahí hacer un primer abordaje desde los principios del derecho concursal, de las cuestiones que se fueron nombrando, para tener una noción y una idea para las autoridades de aplicación en los procesos que se vayan generando en lo administrativo, en los reclamos que se vayan llevando, a los abogados también como herramienta para poder llevar adelante estos procesos y con una visión, obviamente, desde el punto de vista del derecho del consumidor, ¿no? Que es la parte débil de esta situación. Estos procesos de consumos, como lo que el doctor Lanzabeca explicaba, busca la protección del crédito y obviamente busca que ese crédito y esos acreedores se vean cubiertos frente a las imposibilidades de pago que tiene ese deudor. Y la visión nuestra, por ahí desde el punto de vista del consumidor, es proteger el interés económico de esos consumidores y usuarios sobreendeudados en el marco de relaciones de consumo y el acceso al crédito y los préstamos y estas cuestiones que también se van dando en estas relaciones. Y esa es la visión final por la cual vamos a terminar el curso, ¿no? Digo, mirando al vulnerable, mirando desde ese enfoque, desde los principios de los consumidores, y cómo estas herramientas que hoy el doctor Lanzabeque, en los futuros cursos y módulos que se van a dar, vamos a ver cómo podemos implementarlas en este tipo de procesos y en debates que se están dando a nivel legislativo de procesos especiales en el ámbito administrativo y obviamente a futuro en los ámbitos de procesos judiciales, ¿no? Así que bueno, de mi parte, gracias a todos, les mando un saludo y nos vamos a estar viendo en la próxima. Yo me tengo que despedir, pero no quería dejar de acompañar y dar las gracias al colegio y a todos los que están participando en la reunión. Bueno, muchas gracias, Adrián. Y bueno, doctor, paramos 5 minutos. Cuando nos haga una seña, retomamos. Quedamos con el Zoom abierto. Dale, 2 minutos y voy a buscar un vaso de agua, porque ya me está matando la Perfecto, sí, garganta. sí. Dos Quedamos minutos así, y conectados. seguimos con reglas procesales y también si les parece, para no hacer un break largo, le damos derecho y ya liquidamos la parte procesal. Calentamos el agua al mate y ya estamos.
Bien, ahí no sé si estamos. Sí, perfecto. Ahí estamos. Sí, sí, cuando quieras ya Bien, retomamos. bien, vamos a arrancar entonces con lo que serían los aspectos procesales y ya con eso hacemos un cierre. Em, las próximas clases son el 19 y el 25 o el 26, ¿no? Sí, el 19 y ya te digo la próxima. Y Sí, 26 26. son siempre los miércoles. Perfecto, voy a tratar de conectarme para ver, para molestarlo a Fede y a Morcellán para ver el tema de la rehabilitación, a ver qué opinan sobre esto. Estaba justamente recién hablando con Ganino en el off, de que habría que hacer una investigación para ver así a nivel cuantitativo en cuántos casos se llega a un acuerdo en el marco de este tipo de procesos. Pero bueno, tema de reflexión que queda ahí en el tintero. Bien, seguimos si les parece. Dale. Eh, Perfecto, no hay problema. bien, bien, perfecto. Entonces, principalmente tenemos que entender que como aspectos procesales vamos a regir con reglas particulares que están contenidas en normas concretas. En principio, juez competente es el lugar de la sede de administración de los negocios, entre comillas, pero en realidad acá no hay ningún negocio en particular, con lo cual va a ser estrictamente el lugar del domicilio del consumidor, ¿sí? Eh, Después el artículo 26 habla justamente de la cuestión de los domicilios constituidos. Esto es una cuestión también que hay que tener en cuenta que en el marco del proceso, los acreedores que se presenten, digo, se presenten porque evidentemente después en la práctica ocurre otra cosa, los que se presentasen a hacer la verificación de créditos constituyen domicilio por ante el síndico, que después el domicilio queda acreditado cuando el síndico acompaña los legajos pertinentes, con lo cual cualquier comunicación, más allá de que se rige por el Ministerio de Ley, cualquier notificación en concreto que ordene el juez, se podría hacer tranquilamente a los domicilios que incorporaron los acreedores en los legajos, ¿sí? Entonces, como reglas generales, todos los plazos obviamente son perentorios, son de 5 días. En materia de recursos van a encontrar que rigen criterios específicos, ¿no? Es decir, la inapelabilidad es la regla. Esto es lo que les refería al principio de la charla, es decir, cuando el consumidor presenta el concurso o la quiebra, y obviamente no se cumplen los requisitos contenidos en el artículo 11 o en el artículo 86, porque no se tienen, porque el consumidor no tiene esa información, lo más probable es que tengan que estar ya preparando de antemano la queja del recurso denegado. ¿Por qué? Porque en materia de quiebras rige la inapelabilidad. Entonces es una forma, una práctica muy común de los organismos es rechazar el planteo del proceso falencial por el incumplimiento del artículo 11 del artículo 86 y cuando el consumidor plantea la apelación le declaran la inapelabilidad. ¿Se entiende? En la mayoría de los casos, cuando esto ocurre, obviamente en la queja se da lugar al recurso que fuera denegado, porque se entiende que en realidad era el último resguardo que tenía el consumidor para poder hacer valer sus derechos frente a ese tipo de procedimientos. La mayoría de las cámaras a nivel provincial otorgan la queja y ordenan al juzgado la concesión del recurso. Ahora sí, cuando se concede el recurso, la concesión con los efectos son en relación y obviamente con efecto suspensivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con una cuestión concreta? Es en materia del domicilio, ¿sí? Es decir, cuando existe una pérdida, una alteración o una destrucción, una inundación, lo que sea, y se pierde el domicilio, ¿sí? Fíjense que hay un criterio particular. Siempre el domicilio que se denunció en el marco del proceso va a subsistir, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque como regla general el concurso, la quiebra, tiene que avanzar indefectiblemente, ¿sí? Con lo cual, las modificaciones no pueden ser esgrimidas como causas nulitivas, es decir, los planteos tienen que versar sobre otras cuestiones, es decir, del no conocimiento. Es un proceso que es como una especie de bola de nieve. A medida que avanza, se va desarrollando y no se ve, digamos, interrumpida por cuestiones en la notificación, ¿sí? También hay otra cuestión que es en materia de préstamos, ¿sí? Rige obviamente la consulta de forma presencial, no se otorgan préstamos por las quiebras ni por los concursos, esto por una cuestión de salvaguarda del expediente.
ni tampoco se hacen remisiones, ¿sí? A veces uno entiende que cuando toman conocimiento de un proceso falencial, es inevitable ir a consultarlo. Son cuerpos y cuerpos y cuerpos, y lo más fácil a veces es llevárselo en préstamo, pero la realidad es que cuando se piden en préstamo los expedientes, la mayoría de los organismos no lo otorgan, por obviamente esta cuestión en concreto. Esto obviamente aclaramos que es con la existencia de los expedientes papel, ¿no? Bien, después hay una cuestión concreta de quién tiene la carga, ¿sí? Del impulso del proceso, ¿sí? Hay en el artículo 273 le atribuye la responsabilidad al juez de hacer cumplir los plazos que digamos que dependa, sea de él, ¿no? Es decir, que cualquier prolongación injustificada es pasible del jury, es decir, es porque se entiende que es mal desempeño del cargo. Ahora, lo cierto es que, sin perjuicio de que sea responsabilidad del juez, ¿sí? El juez tiene facultades en el marco del proceso, ¿sí? Porque se entiende que es el director del proceso y que puede dictar, perdón, todas las medidas de impulso, ¿sí? Lo cierto es que es el impulso en relación a la investigación, ¿sí? Y obviamente el impulso a la causa. Pero el que tiene la representación procesal, ¿sí? Del concursado, o del fallido, mejor dicho, es en el caso de quiebra, ¿no? Es la sindicatura. Con lo cual, todos los aspectos de impulso, en realidad, podríamos decir que acá hay una división, ¿sí? Como menciona Vítolo en su obra. Él dice que hay como una especie de división en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en principio el juez tiene el impulso ideológico del proceso, es decir, él tiene que ordenar el avance de la causa, la investigación que sea necesaria. Pero lo cierto es que materialmente, todos los aspectos de impulso, ¿sí? Son del síndico, ¿sí? Todas las peticiones concretas, diligenciamiento de cédula, libramiento de oficios, em, todo lo que tiene que ver con la traba de las medidas cautelares, los requerimientos que se hagan a los concursados o a los terceros, examinación de documentación, todo está en cabeza del síndico. Con lo cual, a mí me gusta mucho esta idea de Vítolo, si bien el impulso ideológico es del juez, el impulso material es la sindicatura. O sea, si el síndico no se mueve, ahí es donde el juez tiene que, obviamente, incorporar el impulso a partir de las medidas. Pero ¿la medida cuál es? Es decir, intimar al síndico a que cumpla con los deberes y facultades que tiene. Simplemente. ¿Sí? Porque el juez no va a poder sacar de oficio aspectos de evaluación contable, o obviamente sí, puede, hoy en día se puede librar cédula o comunicaciones electrónicas, eso sí lo podría suplir, ¿sí? Pero lo cierto es que, o por ejemplo, no sé, informe a entidades públicas, privadas, pero la cuestión de la examinación de lo que corresponde a la situación patrimonial, para eso está la sindicatura. Por eso es muy interesante esta doble figura de la responsabilidad, ¿sí? Eh, entonces, en materia procesal, tenemos que entender también que el Ministerio Público, eh, hay una visión sesgada acá, ¿no? Porque en realidad la ley misma dice que Ministerio Público Fiscal, va a ser parte en aquellas cuestiones de alzada, ¿sí? Pero claro, ahora tenemos que entender también que en materia de consumo, en todas las relaciones consumeriles, el Ministerio Público es parte. Con lo cual, en la sindicatura va a tener una participación activa en las causas de consumidor sobreendeudado por esta cuestión consumeril. ¿Qué quiere decir? Que va a tener más tarea el Ministerio Público Fiscal porque va a participar en esa primera instancia, no solamente como parte en alzada, ¿sí? Es decir, esto se los aclaro por una cuestión concreta. Ustedes hacen el planteo de consumir sobreendeudado en el marco de un concurso, una quiebra, y advierten que no se dio vista al fiscal. Esto es una de las cuestiones que deben también, es decir, como parte, velar para que se cumpla, porque obviamente, puede subsumirse la nulidad del procedimiento, pero reiteramos, es decir, cada organismo, cada dependencia, o sea, cada departamental, por ahí tiene un criterio de cómo llevar a cabo la actuación fiscal. Por ejemplo, hay dependencias, reitero, por departamento, que entienden que, por ejemplo, incluso en las competencias no es necesaria la intervención de Ministerio Público Fiscal. Y hay departamentos judiciales que
el fisco, perdón, el Ministerio Público tiene que ser agente intermediador entre la vista y la declaración de incompetencia, ¿sí? Después queda a arbitrio de cada organismo, digamos, de organismo jurisdiccional, que hace en particular con el procedimiento en concreto con esto. Ahora, en materia de prevención de instancia, hay, digamos, un criterio de que la quiebra no es pasible de caducidad de instancia, pero sí los incidentes, ¿sí? Acuérdense que eh, tenemos dos tipos de incidencia, incidencia por verificación tardía o incidencia de revisión de crédito. En estos casos, la aprehensión es de 3 meses, ¿sí? Y en particular, tenemos que entender estos aspectos de los pequeños concursos, que lo que hace es un acotamiento en materia de etapas, ¿sí? Esto está regulado por el artículo 288, que lo que define es que el pequeño concurso es aquel, como les decía, que no superan los 300 salarios mínimos vitales y móviles. Con lo cual, hagan el cálculo, creo que actualmente el salario mínimo vital y móvil estaba en 244.000 pesos. Estamos, lo busco en 2 minutos si me dan el tiempo, sino para tener el valor, pero bueno, en lo inmediato puede llegar a cambiar, es 300 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? O bien que el proceso no detente más de 20 acreedores. Pero acá tenemos una circunstancia, que esto es lo que quiero hacer una pausa, ¿sí? Yo les dije al principio que cuando en el artículo 11, en el artículo 86, como requisito objetivo, el consumidor tiene que denunciar el detalle del pasivo, ¿sí? ¿Qué queda incorporado? Todo el pasivo, o sea, todos los aspectos del pasivo, porque en los criterios de quiebra, ¿no? Uno piensa, bueno, a ver, no sé, Lanzabeki SRL, que se dedica a la venta de insumos electrónicos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es perdón, sí, el pasivo de este sujeto? Bueno, derecho, bueno, perfecto. eh, Crédito X, crédito tal, o sea, créditos comerciales. Pero acá estamos en presencia de la denuncia de posibles deudas de AISA, deuda de Fivertel, deuda de, no sé, de lo que es el insumo de la vida, deudas de colegio incluso. ¿Se entiende esto? Con lo cual, el concepto de pasivo es muy, muy particular, ¿sí? Muy particular. Pero bueno, obviamente, quizás no vamos a ver solo denuncias bancarias. Yo lo que veo, al menos en lo inmediato, que en todos los planteos de consumidores sobreendeudados, todo lo que denuncian son créditos bancarios, financieras, ¿sí? Pero esto, vuelvo a ver, a ver esta cuestión que uno se los marcaba a los jueces, es decir, los criterios Doctor, anquilosados del pasado. Sí, sí, justamente eso es lo que le iba a decir, que justamente nosotros vemos mucho lo que es el crédito financiero, o sea, volver otra vez a replantear esa deuda. tal cual. Tal cual. Volver a repensar el constructo, ¿no? Como decimos a veces en los cursos de este estilo. Es decir, que el mismo abogado litigante también tiene que repensar el constructo, porque si están llevando al consumidor a un proceso, ¿no? De este tipo, entender que no es solamente la denuncia de reestructuración financiera de bancos, de financiera o de lo que se les ocurra, sino también entender que son todas las relaciones obligacionales que tiene el sujeto en su vida diaria. Y fíjense lo interesante en lo que es lo extensivo, que es el grupo familiar. Consumidor no es solamente el sujeto que contrata, sino que también es lo extensivo al grupo familiar. Entonces también habría que repensar quiénes integran el día de mañana, eh, pienso, ¿no? Entonces esto ya es una cuestión de construcción intelectual mía. Habría que repensar en el marco del proceso falencial también la incorporación de la familia, ¿no? Es Mm. decir, de la familia como legitimado. ¿Se entiende esta cuestión? Porque si entiendo Sí, que es complejo el planteo que hago, ¿no? Pero bueno, me sirve para repensar el posicionamiento y no, digo, nos centremos en un marco
estrictamente jurisdiccional, sino repensar el día de mañana a través de un procedimiento administrativo que contemple todas estas circunstancias. Es decir, no solamente es el consumidor que se está presentando a solicitar el socorro en el marco de estas herramientas, sino también que es también todo el entramado familiar. Bien. Eh, sí, Eh, en lo perdón, doctor. concreto, esta es, sí, obvio. Sí, yo nuevamente. Usted mismo lo No, dijo, que no solamente está justamente afectado el consumidor, sino su grupo familiar, porque su grupo familiar también percibe exactamente lo mismo. También está dentro de la misma problemática. No puede, se tiene que pagar el colegio, tienen que vestirse, tienen que pagar los bancos, las tarjetas, todo se ve afectado. Usted mismo lo dijo al principio. tarjetas, otro tema. Ven como uno va pensando cuáles pueden ser las posibles deudas y uno a veces piensa, pero sí, total, total. Bien, hasta acá es el cierre de lo que sería este desarrollo sobre la introducción al sistema concursal, los principios concursales, un poco refrescar las etapas, las diferencias entre el concurso y la quiebra, el rol de los jueces, el rol del síndico, un poco lo que tiene que ver con la intervención del Ministerio Público Fiscal, en los aspectos procesales, los plazos, que no son perentorios, improrrogables, 5 días siempre de forma genérica. Los aspectos fundantes son lo de las notificaciones, y bueno, obviamente los criterios particulares de los pequeños concursos, que es esta cuestión en concreto, lo que le decía, el repensar del proceso. Lo que se ve hoy en día es que los abogados, cuando plantean este tipo de procesos, se focalizan en las deudas financieras, ¿no? Pero a veces dejan de lado todo lo que podría enriquecer, ¿no? Como, digamos, como pasivo denunciado, para evitar que después los bancos no se te presenten y llegar a la clausura del procedimiento, ¿no? Uno piensa como herramienta que tiene el consumidor. Si yo sé que denuncio solo bancos, los bancos por ahí ya vieron cómo sortear este tipo de planteo y obviamente caen obviamente ni presentarse, ¿no? Porque quizá le es más costoso. Así que bueno, básicamente con esto concluye un poco la exposición del día de la fecha. No quise ampliar sobre algunos aspectos porque entiendo también que vienen 2 clases más, que son la del doctor Fede, que va a trabajar también sobre aspectos de concurso, pero como les decía, el aspecto convencional y demás, y obviamente después el doctor Ganino con el cierre en la parte más precisa sobre el tema del sobreendeudamiento, ¿no? Las condiciones, el consumidor hipervulnerable, etcétera y demás. Así que bien, si hay preguntas, los invito a hacerlas y si no, quizás con el desarrollo de todo el curso, hacer una focalización de preguntas en la última clase, ¿no? En la cuarta clase, como para poder abocarse a todo lo que puede llegar a procesarse a lo largo de estas 4 clases. Yo quiero sumar algo, ¿puedo? Sí, obvio, por Hola, favor. buenas Sí, tardes obvio. a todos. Buenas Sumado tardes. a lo que planteabas recién y lo que pensabas, y sumado a las palabras de Patricia, a mí me parece muy importante tomar al grupo familiar en esta cuestión de la quiebra, ¿no? Del consumidor, porque estamos hablando, primero tenemos que ir a la 24240 y a la definición de consumidor, quién va a ser el consumidor, que es el que adquiere para sí mismo bienes o servicios y para su grupo familiar. Bien, eso por un lado. Pero asimismo, en el proceso de quiebra tenemos que pensar en una posible sucesión el día de mañana y quiénes van a ser los acreedores que después se presenten en esa sucesión y a quién le van a cobrar, ¿no? A quién le van a intentar Tal cual. cobrar. Entonces me parece que sí hay que tener siempre en cuenta al grupo que también está siendo en ese momento súper vulnerable ante este posible sobreendeudamiento que va a tener cada uno de los consumidores. Eso solito. Pero bueno, muy bueno. No, total. A mí me hace ruido esto que decís, va, que lo venimos trabajando, ¿no? Digamos, está por fuera de lo que es la ley de quiebra, obviamente, ¿no? Van a decir, pero no está en la ley de quiebra, no, sí está claro, pero, digamos, es la extensión del proceso falencial a la familia. Es decir, obviamente, repensar la legitimación del aspecto procesal, digo. Pero bueno,
es un tema muy interesante para pensar y analizar. Y las posibles cosas que puedan llegar a pasar en un proceso, ¿no? Porque los bancos, como acreedores privilegiados que son, obviamente van a querer cobrar de donde sea siempre. Es así. Total. Pero bueno, yo hoy concluyo que en principio no, hoy el sistema, eh, las reglas de juego están muy claras, eh, y quizás ya se ve, ¿no? Es decir, el destino hacia dónde va el proceso. Cuando arranca ya te das cuenta cómo va a terminar, que, pero bueno, hay que seguir haciendo casuística y viendo cómo se desenvuelven este tipo de casos. Bueno, desde ya, muchas gracias, doctor, y gracias a todos por la participación. Veo que había mucha gente que son de OMI, que están mucho más en el tema. Realmente para nosotros es un gusto que gente que esté en el tema se interese también en participar. Yo particularmente, ¿no?, vengo más del derecho administrativo, pero bueno, uno va aprendiendo. Me hizo acordar mucho, que algunos veo por cara deben de tener un poco mi edad. En la década, fines de los 90, principios del 2000, también habíamos empezado a estudiar mucho el tema de los quiebras con el tema de las hipotecas y todo el tema de créditos. En esos momentos eran más personales y también se había generado una casuística bastante importante. Y bueno, y la actualidad nos repite, ¿no? Con las crisis económicas, algunas cosas se van repitiendo, hoy ya con todo lo que tiene que ver con materia de los derechos de los consumidores, mucho más enfocado y mucho más vigente. Así que desde ya muchas gracias. Saben que son 3 miércoles más. El miércoles que viene está el doctor Rubén Morcesian con la clase, luego el doctor Claudio Fede y en la última Adrián Ganino, que bueno, creo que todos lo conocen o por lo que veo en algún grupo donde Adrián me incorporó están la mayoría. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias y nos estamos viendo el miércoles. Y como siempre saben que tanto sea por mail, o sea, les pido sí que después manden el mail al colegio de Dolores por el tema de los certificados de asistencia y esas cuestiones administrativas, porque es muy complicado que estemos tomando asistencia o algo así. De vuelta, gracias y nos vemos el miércoles que viene. No, muchas gracias a todos por el espacio, igual. Gracias, doctor. Hasta luego. Leandro, ¿podría facilitar el correo del colegio? Sí, a ver si lo tengo acá. Igual si entran en la página del Colegio de Abogados de Dolores, con la Abdol lo encuentran. Y si no, el miércoles que viene les pongo el de, porque es el de info. Creo que varios de ustedes mandaron por lo que vi en las caras y los nombres. Pero si no entran a través de la página del colegio, no hay inconveniente. Mi Bien. mail, cualquier cosa, es drleandroalonso@gmail. Me mandan y yo se los reenvío. Si Gracias. querés, Leandro, disculpa, si querés, Leandro, te lo paso ¿Sí? al correo del Pasalo al colegio. chat ahora si lo tenés a mano. Ah, bueno. Ahí está. Es el de info. Ahí está. Bueno, Por eso no me acordaba bien si era con Abdol o cómo estaba, pero es el de dejó info. la abdomen. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.